El pastor y su familia, por Brian y Cara Croft, con Cara en la voz de Natalia. Y Brian en la voz de Alex. Capítulo 1. El problema. Al comienzo de mi ministerio como pastor, descubrí que los problemas que suelen recibir mayor atención son los que resultan más evidentes. En otras palabras, se engrasan las ruedas que chirrían. Aunque este dicho hacía referencia originalmente al mantenimiento regular de un tractor o automóvil, también es cierto del ministerio pastoral de una iglesia. La realidad diaria del ministerio pastoral es generalmente que el pastor atiende las necesidades inmediatas y urgentes de su congregación. El horario de trabajo de la mayoría de los pastores depende de los problemas más patentes. Los más conflictivos son los que obtienen la atención del pastor. No intentaré negar nada de esto. Seamos sinceros desde el principio. Un pastor debería dar prioridad a las necesidades más inmediatas de su congregación. Admito que así es como, a menudo, determino lo que voy a hacer cada día. Si tengo que elegir entre una reunión semanal de discipulado con un joven de la iglesia que lucha contra la soledad o visitar a una anciana que se está muriendo de cáncer, iré siempre al hospital. A veces las opciones no siempre son tan claras, pero estas situaciones definen buena parte de la presión que experimentan los pastores cada día. El pastor sabe que debe reunirse con el joven, necesita invertir a largo plazo para recibir el fruto con el paso del tiempo, pero también sabe que una mujer moribunda le necesita. Lo que se exige de los pastores es siempre más de lo que ellos pueden proporcionar. Esto tiende a crear ciertos patrones y las ruedas que chirrían en el ministerio son, por así decirlo, las que se engrasan, mientras que otras áreas de responsabilidad igualmente importantes se atienden en menor medida. A menudo la familia del pastor es la rueda que menos chirría. ¿Por qué? Porque la mayoría de las esposas son muy conscientes de las exigencias del pastorado. Más que cualquier otro miembro de la iglesia, la esposa del pastor sabe cuánto se esfuerza su esposo por cuidar del rebaño y, puesto que ella quiere apoyarle y animarle, es generosa y no desea añadir más presiones de las que ya existen. En medio de tales exigencias, presiones y expectativas, las familias de los pastores pueden fácilmente quedar desatendidas, sin que los pastores se den cuenta de lo que está sucediendo, por lo menos en un principio. A los pastores se les exige que dediquen mucho tiempo al ministerio, en la mayoría de los casos por buenas razones. Sin embargo, el problema del descuido de la propia familia tiene, en realidad, un origen más profundo que las demandas que compiten por su tiempo y atención. Se trata de un problema inherente a nuestra propia naturaleza, de algo que no desaparece con una mejor planificación ni con una delegación más deliberada de responsabilidades pastorales. El hecho de organizarte no arreglará el problema, ni tampoco el que aprendas a administrar tu tiempo. Antes de abordar el origen del problema, vamos a considerar las demandas que generalmente luchan en las conciencias de los pastores. ¿Cuáles son las exigencias que rivalizan por la atención de un ministro cristiano? ¿Qué las hace tan irresistibles, tan tentadoras? El reconocimiento. Todos deseamos caerle bien a otros, y los pastores no son distintos en este aspecto, especialmente cuando se trata de aquellas personas que deben cuidar, orar por ellas y ministrarlas, y por las que han de rendir cuentas. Hebreos 13:17. Pero ¿qué sucede cuando un pastor ve que los individuos de quienes busca la aprobación, su grey, no se la dan? Entonces tiende a seguir su deseo innato de hacerse querido y aceptado. Recuerdo cómo funcionaba esto cuando yo estaba en la escuela secundaria. Tenía un grupo de amigos y deseaba su aceptación desesperadamente, de modo que me esforzaba por obtener su favor. Empecé a hacer las cosas que sabía que me ganarían su aprobación. Seguí sus sugerencias y realicé lo que querían que hiciera. Esto habitualmente me incitaba a traicionar mis propias convicciones. La mayor parte del tiempo estaba más interesado en caerles bien a ellos que en hacer lo correcto. Por desgracia, mi patética búsqueda de aceptación en la escuela secundaria no era muy diferente del reconocimiento que muchos pastores desean recibir de sus rebaños, las personas a quienes se esfuerzan por servir. En el caso de muchos ministros cristianos, todo su sustento, tanto económico como de posición social, está bajo el control de los miembros de su iglesia, y aun cuando no sea así, la vida de los pastores se consume satisfaciendo las necesidades de aquellas personas a quienes sirven. Los pastores hacen numerosos sacrificios por causa de ellas. Soy consciente de esta exigencia en mi propia vida y con frecuencia me siento presionado a hacer algo que no deseo realmente hacer, pero que alguien de la iglesia quiere que haga. El pastor que subestima la poderosa atracción que representa para él la aprobación de su rebaño, también estará ciego a la facilidad con que esta exigencia de aprobación puede conducirle a una obsesión malsana e insatisfecha. Cuando yo estaba en la secundaria, era bastante distinta de Brian. Aunque también experimentaba la presión por integrarme, me rebelaba contra el cambio en lugar de darle cabida. No estaba dispuesta a transformarme y tendía a apartarme de aquellos que querían que lo hiciera.
No es que no deseara la aprobación de mis amigos, pero quería que me aceptaran tal como era. Esta respuesta es igual de pecaminosa, ya que hace que nos concentremos de un modo malsano en nosotros mismos, nos volvamos huraños y alimentemos resentimientos y amarguras en vez de abrirnos a los demás. Esta reacción demuestra un corazón egoísta, ya que estamos tratando de ocupar el primer puesto. En ocasiones nos preocupamos tanto de lo que otros puedan decir o pensar de nosotros que el miedo nos paraliza, y por no arriesgarnos a cambiar no hacemos nada. En este caso, la esencia del asunto es también el deseo de que otros nos aprueben, aunque nuestra reacción no sea la de cambiar para agradarle. Las apariencias. Se ha dicho que la realidad es lo que se percibe. Nos guste o no, las apariencias impulsan buena parte de lo que hacemos los pastores. Cómo nos perciben los demás puede tener un efecto saludable. Ser conscientes de que otros nos miran y ven nuestro ejemplo puede movernos a la santidad personal y ayudarnos a evitar situaciones que podrían comprometer nuestra integridad. Si tomamos en serio que las apariencias importan y que otras personas están observando cómo vivimos, eso puede estimularnos a ser diligentes en gobernar bien nuestras familias. 1 Timoteo 3:4. Sin embargo, preocuparnos demasiado por las apariencias puede ser un peligro, especialmente si crea a nuestro alrededor una atmósfera que sofoca la confesión sincera de pecado y suprime la necesidad de ser responsables ante otros y recibir ayuda. Puesto que la familia del pastor está bajo el escrutinio de la iglesia, el pastor puede sentirse tentado a interesarse más por cómo la iglesia ve a su familia que por su familia en sí. Ciertamente la forma en que los pastores administran sus familias es importante y constituye un requisito bíblico que confirma el llamamiento. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 4 al 5. Sin embargo, una preocupación malsana por las apariencias, preocuparse excesivamente por lo que otros piensen, incita al ministro a buscar una solución rápida o a encubrir algunos patrones de comportamiento o problemas nocivos en vez de afrontar con sinceridad sus propios pecados o las dificultades en su vida familiar. Cuando surgen, por ejemplo, determinados problemas en su matrimonio, el pastor y su esposa tal vez intenten poner buena cara y aparentar que todo va bien, en vez de abordar sus luchas de un modo transparente. En una conferencia reciente, una encuesta realizada a 1000 pastores reveló que el 77% pensaban que no tenían una buena relación matrimonial. Sabiendo lo difícil que es para la mayoría de los pastores contar sus dificultades a la congregación, creo que podemos dar por sentado que muy pocos habrán revelado a sus iglesias las luchas que sostienen en sus propios matrimonios. A fin de parecer competentes y espiritualmente maduros, es posible que los pastores se sientan tentados a restar importancia a esos problemas tan reales, incluso hasta el punto de pasar por alto determinados patrones pecaminosos que hay en sus vidas. Cierto pastor me contó en una ocasión que algunos miembros de su iglesia estaban demostrándole cada vez más hostilidad e intentando reunir pruebas para echarlo. Habían empezado a pasar en automóvil cerca del templo a diferentes horas del día con el propósito de anotar cuándo se encontraba o no su auto en el estacionamiento, pensando poder acusarle de vagancia o sorprenderle sin trabajar. Por ridículo que pueda parecer, este hecho tenía un efecto real sobre aquel hombre, quien me confesó que aún sentía la tentación de complacer a sus críticos, demostrándoles que era un buen trabajador. Intentó, por tanto, modificar su horario de trabajo, haciendo menos visitas a fin de que se le viera más en la iglesia. Se sentía impulsado a esto, aunque fuera contrario a lo que pensaba que Dios quería que hiciera. Las apariencias son una realidad para muchos pastores y pueden ejercer un enorme poder y control sobre sus vidas, llevándolos incluso a olvidarse de aquellos a quienes deberían pastorear. ¿Acaso no experimentas lo mismo como esposa? Permite que te haga un par de preguntas. ¿Cómo te sientes el domingo por la mañana cuando tus hijos están sentados contigo y parecen tener hormigas en sus pantalones o hablan tan fuerte que se los escucha desde el vestíbulo? ¿No te gustaría ponerte a gatear debajo del banco y esconderte? O mejor aún, salir por completo del edificio. ¿Te preocupa lo que debes llevar a la comida congregacional? Señor, no permitas que se me queme. ¿Y qué me dices de tu casa? ¿Te inquieta su aspecto cuando recibes a los miembros de la iglesia? Hay puertas que mi esposo tiene prohibido abrir en caso de que nos visite alguien. Si alguna de estas situaciones te resulta familiar, estás sintiendo también la impresionante demanda de las apariencias. Queremos que la gente piense que tenemos una casa perfecta, unos hijos perfectos, un perro perfecto y una cocinera perfecta. Nos preocupa lo que los otros puedan decir si no damos la medida de la perfección. Esta exigencia de aparentar acompaña siempre a la demanda de aprobación. El éxito. Las demandas del éxito tal vez sean mayores para los pastores en Estados Unidos que en ninguna otra parte del mundo. Además de la propia necesidad interior del ministro, la norma consumista de la iglesia norteamericana, que juzga el rendimiento pastoral según los números y las ganancias económicas, es una vara de medir poco útil o bíblica y en absoluto relacionada con la productividad en el reino de Dios. Lamentablemente, la búsqueda del éxito en el pastorado lleva de manera ineludible
al descuido de otras prioridades, y una de las que se sacrifica con mayor frecuencia es la familia del pastor. A menudo la identidad de un hombre se equipara con el grado de éxito que haya alcanzado en su ocupación. Los varones desempleados o que fracasan en el desempeño de sus cargos son por lo general personas muy desalentadas, y los pastores no gozan de inmunidad en este aspecto de la identidad masculina. Paul David Tripp, un autor reconocido y pastor de pastores, cuenta cómo sus primeros años de ministerio le sumieron en una crisis de identidad. Abre cita: el ministerio se había convertido en mi identidad. No pensaba en mí mismo como en un hijo de Dios necesitado diariamente de su gracia, a medio camino de mi propia santificación, que aún batallaba con el pecado y necesitaba al cuerpo de Cristo, y que estaba llamado al ministerio pastoral. No, yo era un pastor y punto. Ser pastor era algo más para mí que un llamamiento y una serie de dones concedidos por Dios y reconocidos por el cuerpo de Cristo. Yo me definía como pastor, ese era yo, de un modo que resultó ser más peligroso de lo que nunca hubiera imaginado. Fin de la cita. La crisis de identidad provocada por el deseo de tener éxito es una de las principales razones por las que muchos pastores se sienten desalentados actualmente. Estos hombres se esfuerzan y hacen grandes sacrificios, pero les parece que al final logran pocos resultados. En su desesperación, hacen suyo el lema de poner en práctica aquello que funciona, a fin de conseguir el éxito que anhelan en su iglesia. Los pastores que se sienten fracasados sucumben fácilmente al apremio del pragmatismo. Esta obsesión por el éxito no solo engendra una mentalidad pragmática en el ministerio, sino que también puede llevar a los ministros a pensar que sus familias no están, entre comillas, funcionando como ellos necesitan que lo hagan, y entonces las descuidan y dan prioridad a los programas, las decisiones y las exigencias de la iglesia por sobre las necesidades de su esposa e hijos. El significado. Una de las formas más fáciles de desanimar a los pastores es hacer que se sientan innecesarios. A menudo los pastores luchan con el deseo de ser útiles, y la manera más obvia en que lo manifiestan es ofreciéndose para hacerlo todo ellos mismos. Esto crea un patrón de ministerio poco saludable en el que la necesidad del pastor de sentirse necesitado hace que la iglesia llegue a depender de él en cada cosa. Él tiene que realizar todas las visitas, predicar cada domingo, no faltar a ninguna reunión, llevar a cabo todas las bodas y todos los funerales. No delega en nadie ninguna de sus tareas, ni se toma vacaciones, aunque necesite desesperadamente marcharse durante algunos días con su familia. No permite que nadie le ayude, a pesar de encontrarse al borde del agotamiento mientras trata de conjugar las exigencias de la iglesia con la de su familia. Su deseo de sentirse necesitado le lleva inconscientemente a implantar una cultura eclesial en la que él parece ser irreemplazable. Aunque esto pueda disfrazarse fácilmente de fidelidad al Señor o de celo por la obra del ministerio, con el tiempo suele producir dos resultados: el agotamiento y el descuido de la familia. La necesidad de significado también puede hacer que un pastor desatienda a su familia. Si algunas personas de la congregación le hacen sentirse más importante de lo que lo hacen su esposa y sus hijos, los pastores caen fácilmente en este engaño y se convencen de que necesitan verdaderamente reunirse con cierto joven en la iglesia para ayudarle a solucionar sus problemas, aunque ello signifique faltar por tercer día consecutivo a la cena familiar. El joven en cuestión, que te admira a más no poder y bebe con avidez cada una de tus palabras, puede resultar sumamente persuasivo si lo comparas con las exigencias de tu cansada y desfallecida esposa y de los quejosos pequeños que esperan tu vuelta a casa. Las expectativas. En toda iglesia local encontramos dos grupos de expectativas: las que tiene la congregación respecto a su pastor y las que el pastor se autoimpone. Estas dos clases de expectativas pocas veces concuerdan. Durante su primer año de ministerio, un pastor amigo mío se vio abordado por dos diáconos distintos en dos ocasiones diferentes. Uno venía a criticarle por no estar el tiempo suficiente en su oficina, ni permanecer lo bastante en el edificio de la iglesia como para hacerse accesible a la gente que pasaba por allí. El otro entró para quejarse de que no visitaba suficientemente a las personas mayores de la congregación y a decirle que tenía que salir con más frecuencia para ver a los miembros en sus hogares. Muy sabiamente, ese pastor se reunió con ambos diáconos para hablar de aquellas peticiones contrapuestas e intentar establecer algunas posibilidades realistas, en vez de tratar de resolver la cuestión de cómo estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. La conversación resultó fructífera y los llevó a fijar unas expectativas más razonables para el futuro. Por muy poco realista que sea lo que espera una iglesia, la mayoría de los pastores fieles saben que las expectativas más difíciles de cumplir son las suyas propias. El pastor quiere ser un Superman y piensa
que eso es lo que quiere su congregación. En cuanto a mí, sé que cuando me enfrento a las expectativas contrapuestas de miembros de la iglesia, soy el más decepcionado ante mi incapacidad para estar disponible siempre que alguien me necesita. Generalmente los pastores se imponen a sí mismos expectativas inalcanzables y poco útiles, y cuando se juntan las expectativas de la congregación con la mentalidad poco realista del pastor, se obtiene una mezcla tóxica que a menudo lleva al pastor a descuidar a su familia. Nosotras, las esposas, también tenemos que lidiar con las exigencias de las expectativas, aunque de un modo un poco diferente. Creo que esa exigencia se manifiesta habitualmente de dos maneras. En primer lugar, las mujeres de los pastores sienten un fuerte impulso de participar excesivamente en la vida de la iglesia. Aunque el comité de selección diga que está contratando únicamente a tu esposo, eso no significa que tú no tengas expectativas en cuanto a ti misma como su esposa. Si hay alguien a quien la congregación desea ver más que a su pastor, es a la mujer del pastor. Después de todo, ¿no debería ella poder dirigir el comité de hospitalidad, el ministerio femenino y el trabajo con los niños, y estar presente en todos los cultos durante la semana? Como esposa del pastor, tendrás que proteger tu tiempo y tu familia. No puedes sacrificar a tus hijos y descuidar a tu esposo por encontrarte exhausta a causa del servicio que prestas a la iglesia. La segunda manera en que se manifiestan estas expectativas es en lo que nosotras mismas esperamos de nuestros esposos. ¿Son realistas tus expectativas o estás reforzando la mentalidad de superhéroe de tu esposo y esperando que sea Superman? Ciertamente debemos ser sinceras y comunicar nuestras necesidades y las de nuestra familia, pero debemos recordar que nuestros esposos no pueden satisfacer todas nuestras carencias. Sé realista con respecto a la comunicación. No esperes que tu esposo te lea la mente y muéstrate amable con él. Reconoce que la iglesia interrumpirá tu vida familiar de vez en cuando. Las amistades. Quizá la única persona en la iglesia más solitaria que el propio pastor sea su esposa. Aunque no todos los pastores se encuentran en semejante situación, es una realidad bastante corriente en el ministerio. El hecho no resulta nada fácil de admitir para muchos que son pastores. Después de todo, la gente ama considerablemente al pastor. ¿Cómo no iba a ser él quien más amigos tuviera? Por otra parte, todas las mujeres acuden a la esposa del pastor en busca de consejo. ¿Acaso no les sobrarán las amigas? Un estudio de enfoque a la familia revela, sin embargo, que el 70% de los pastores no tienen amigos cercanos en quienes confiar. Mi propia experiencia me lleva a creer que el porcentaje de esposas de pastores solitarias es todavía mayor. Pero, ¿por qué? Ser pastor o esposa de pastor puede ciertamente ser muy solitario. En algunas circunstancias, se debe a que la cultura de la iglesia hace difícil mantener relaciones significativas en las que sea posible ser auténticos, transparentes, francos en cuanto a sus luchas y sinceros acerca de los asuntos de la congregación. En algunas iglesias grandes, el servir junto a otros pastores y sus esposas tal vez fomente este tipo de compañerismo, pero en muchos casos, las relaciones más trascendentes de los pastores y sus esposas están fuera de la congregación local. En consecuencia, los pastores y sus esposas deben hacer un esfuerzo adicional por cultivar amistades significativas y seguras, tanto dentro como fuera de su propia iglesia. Y ya que hacerlo requiere más trabajo, muchas parejas ministeriales acaban quedándose solas o con pocos amigos que realmente conozcan sus luchas. Brian no está diciendo que no podamos tener amistades significativas en la iglesia. Algunos de nuestros amigos más cercanos los hemos hecho en la congregación en la que servimos. Sin embargo, debemos ser cautos y sensatos en cuanto a lo que contamos y a quién se lo contamos. Hay otro sentimiento más que las esposas de los pastores quizá afronten, y es la envidia. Algunas noches, Brian vuelve exhausto a casa de la iglesia. Nos sentamos a cenar como familia, y cuando estoy impaciente por pasar un rato relajado con él, de repente suena el espantoso teléfono. Desde luego se trata de un miembro de la iglesia al que acaban de hospitalizar o de alguien que está atravesando alguna crisis en su matrimonio. Luego veo a mi agotado marido salir de casa otra vez a fin de pasar el resto de la tarde-noche fuera, y yo me quedo sentada sola con los niños sin saber a qué hora volverá. En tales momentos resulta difícil no sentir envidia por los ratos que esas personas pasan con nuestros esposos. Los celos son algo que dejamos entrar muy fácilmente en nuestro corazón, y de inmediato nos resentimos por la dedicación de nuestros esposos a los demás. Luego pensamos que lo único que nos queda son las obras, y a veces ni siquiera eso. En ocasiones así, es fácil para la esposa de un pastor sentir amargura hacia la iglesia. La batalla es muy real y nuestra lucha comprensible.
Por eso es muy importante hacer un esfuerzo suplementario para forjar amistades estrechas con las que podamos ser sinceras sobre estos asuntos y hablar de nuestros quebrantos y desilusiones antes de que estas cosas se afirmen y lleguen a ser amargas raíces de resentimiento. Las demandas y expectativas que soportan los pastores y sus esposas son muy reales y dificultan el desarrollo de unas relaciones estrechas. Aún así, tener amigos íntimos es posible, aunque pueda suponer más trabajo. Los pastores necesitan actuar con sabiduría y ser meticulosos en la elección de aquellas personas y parejas dentro y fuera de la congregación con las que puedan mostrarse como son y actuar con sinceridad. El verdadero problema del pastor. Todas las exigencias que hemos considerado influyen mucho en los corazones y las mentes de los pastores y sus esposas, y la tentación de seguirlas pueden incitarlos a tomar decisiones que afectan negativamente a sus familias. Pero esas demandas, aunque poderosas y avasalladoras, no son nuestro auténtico enemigo. En muchos casos, son deseos legítimos de cosas buenas como el amor, la amistad y el significado. El verdadero problema reside en la respuesta que les dan el pastor y su esposa. En el corazón de todo pastor hay un cableado interno, una tendencia innata a cumplir sus propios deseos y satisfacer las exigencias de la vida por medios imperfectos, egoístas y pecaminosos. Este es el problema fundamental que lleva a los pastores a descuidar a sus esposas y sus hijos, y que se remonta al primer matrimonio y la primera familia humana, Adán y Eva. Después de crear los cielos, la tierra y todas las criaturas vivientes, Génesis 1 y 2, Dios también hizo al hombre y la mujer a su propia imagen, Génesis 1:27. Este hombre y su esposa se unieron para formar una sola carne y estaban desnudos y no se avergonzaban, Génesis 2:24 al 25. Luego el Señor declaró todo lo que había creado bueno en gran manera, Génesis 1:31. Pero seguidamente Adán y Eva pecaron de forma deliberada contra su Creador y Señor, al desobedecer el mandato divino y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, Génesis 3:6. En vez de acatar el mandamiento de Dios, el hombre y su mujer se rebelaron contra él y escogieron gobernar sus propias vidas, tomar sus propias decisiones y satisfacer sus propias necesidades en vez de dejarse guiar por el Señor y confiar en él. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, el pecado entró en el mundo y lo cambió todo. Nosotros, como sus descendientes, heredamos sus corazones corruptos y vivimos bajo la maldición de la muerte y el deterioro. Nacemos en un mundo caído y pecaminoso con corazones contaminados y la disposición natural a rebelarnos contra Dios y buscar los deleites del pecado. Jesús afirmó esta verdad acerca de la condición humana. En Marcos 7:1 al 23 se nos cuenta la confrontación del Señor con los fariseos, quienes ponían arrogantemente su confianza en sus propias obras y tradiciones. Estaban ciegos para ver lo que Jesús afirmaba que era verdaderamente importante para Dios, no las cosas físicas y externas que hacemos, sino los asuntos espirituales e internos del corazón. En ese contexto, Jesús habló no solo acerca de la corrupción de nuestros corazones, sino también de cómo esa corrupción afecta a nuestra relación con Dios. El Señor explicó que no es lo que entra en una persona lo que la contamina, porque no entra en su corazón sino en su vientre, Marcos 7:18 al 19. Y luego añadió, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7:20 al 23. Durante la mayor parte de sus vidas, Jesús y sus discípulos habían seguido las estrictas leyes y tradiciones que reforzaban la idea de que la contaminación venía de las comidas y otros objetos declarados inmundos. Sin embargo, Jesús enseña una idea contraria a esa. Nuestra aceptación en el reino de Dios no se basa en lo externo, sino en lo interno, en el estado de nuestro propio corazón. El corazón de un pastor no es distinto de los demás. Cuando los pastores descuidan sus familias, no se puede culpar a las presiones, las exigencias y las expectativas poco realistas. En última instancia, las luchas que los pastores enfrentan y la negligencia que demuestran para con sus familias tienen solo una raíz: un corazón pecaminoso. La razón por la que un pastor desobedece los mandatos explícitos de la Biblia acerca del cuidado de su familia y justifica su desobediencia es el deseo pecaminoso. En vez de confiar en Dios y obedecerle, creyendo que Él suplirá sus necesidades de aceptación, significado, aprobación y amistad, ese pastor intenta satisfacerlas personalmente. Este es un patrón profundamente arraigado en su alma. Pero ¿cómo sucede esto en la práctica? Permíteme darte algunos ejemplos de pecados específicos que un pastor podría cometer y que están íntimamente relacionados con las exigencias del ministerio que examinamos antes. Esclavizarse a las demandas de aprobación y apariencias podría revelar que lucha con el pecado del temor al hombre al dar más importancia a lo que otros piensan en vez de obedecer lo que Dios dice. Dejarse controlar por la demanda de expectativas o significado podría ser una muestra de que lucha con el orgullo y busca gloria para sí mismo en vez de ofrecerla humildemente a Dios. Estar motivado por la demanda de éxito
podría sumir al pastor en una crisis de identidad al exponer al ministerio como un ídolo para él, al no definir su identidad solo en Cristo. Obsesionarse con la demanda de amistad podría llevar al pastor al descontento, al desapego emocional y a una falta de confianza en la provisión divina. Todos los cristianos, aunque perdonados y renovados por el poder del Evangelio, deben batallar a diario con su propia carne pecaminosa en este mundo caído. Incluso los pastores. De hecho, creo que el enemigo nos acosa principalmente a nosotros, incitándonos a traspasar nuestra lealtad a algo o a alguien distinto de Dios, incluso a cosas buenas en sí mismas como el ministerio. Este es un problema muy real. Los propios corazones pecaminosos de los pastores pueden seducirles fácilmente aun cuando se impliquen profundamente en los rigores y sacrificios del ministerio pastoral. Sin embargo, hay esperanza no solo para identificar esos pecados que nos asedian y arrastran fácilmente a deshonrar a Dios y a descuidar a nuestra familia, sino también para vencerlos. El mismo poder del Evangelio que ha redimido el corazón pecaminoso de cada pastor cristiano le capacita para despojarse de todos esos pecados y vestirse de Cristo. El Evangelio nos hace aptos para obedecer los mandamientos divinos y responder al llamamiento de Jesús de ser fieles ministros en nuestro hogar y en la iglesia. Preguntas para el diálogo. De la esposa a su esposo. 1. ¿A cuál de estas exigencias eres más propenso a sucumbir? 2. ¿De qué manera estas demandas te han hecho descuidar a nuestra familia? 3. ¿Qué deseo pecaminoso identificas en tu corazón que te lleva a descuidar a nuestra familia? Del esposo a su esposa. 1. ¿Sientes a veces envidia por el tiempo que paso con nuestra iglesia? ¿Cómo podemos proteger mejor nuestros ratos en familia? 2. ¿Con qué exigencias estás luchando? ¿De qué manera puedo ayudarte en esa lucha? 3. ¿Sientes que estoy relegándolos a ti o a los niños de algún modo del cual yo no soy consciente? El pastor y su familia, por Brian y Cara Croft.